Buen día, vamos a continuar con el curso. Recordemos que el día de hoy nos vamos a enfrentar a lo que es la ley de cosenos. Entonces, cuando nosotros nos proporcionan, aunque sea un triángulo oblicuángulo de cualquier manera, y nos dan algunos de los criterios, de congruencia o de semejanza, pues nosotros podemos, trabajar y encontrar los demás ángulos o lados mediante la ley de senos y cosenos, mediante la ley de senos, más bien, ¿no? Siempre y cuando no es un triángulo rectángulo. Recuerda que estamos trabajando con triángulos oblicuángulos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no nos dan información de los ángulos? Cuando no nos dan información de los ángulos, hay una parte muy importante que es justamente cuando nos dan solo los tres lados. Entonces, nosotros sabemos que la suma de una observación muy importante es que el seno, coseno y tangente de cualquier ángulo siempre son menores o iguales a uno. Es decir, son funciones que justamente se encuentran entre menos uno y uno. De hecho, todas estas se encuentran, de hecho, voy a encerrar. Todas estas se encuentran entre menos uno y uno. Siempre se encuentran todas estas funciones trigonométricas. Entonces, si tú alguna vez te topas con alguna situación en que el seno de un ángulo sea mayor que uno, quiere decir que ese ángulo no puede existir, es demasiado grande, no pertenece a un triángulo. El que tú tienes, tú sabes que, por ejemplo, existe este, ¿cómo se llama? La desigualdad del triángulo, ¿no? Acuérdate, si tú tienes tres ángulos, un triángulo de lados A, B y C, entonces siempre la suma de los dos lados tiene que ser mayor o igual que el otro, ¿no? Es decir, A tiene que ser menor o igual que B más C, B tiene que ser menor o igual que A más C, y C tiene que ser menor o igual que A más B, ¿no? Entonces, justamente esta representación de la desigualdad del triángulo, para que nosotros podamos formar un triángulo, se deben cumplir estas tres desigualdades. Si alguna de ellas se viola, se ve luego representado en alguno de estos senos, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, nosotros tenemos un ángulo, digamos, de, no sé, algo así, ¿no? De ciento, no sé, que este sea el ángulo de 100, pasa a 180, ¿no? Bueno, vamos a verlo mejor un poquito así, ¿no? Que son 170 grados, ¿no? Entonces, claramente, bueno, pues tendrían que ser dos rectas de tal manera que estos dos sumaran 10 grados, ¿no? Entonces tendría que ser parece un calcetín, justo un triángulo muy pequeño. Entonces, si alguna de estas desigualdades se viola, se va a ver en el seno, coseno y tangente, siendo mayores o iguales que uno. Entonces, ya habíamos visto la metodología, ¿no? Te dan a ti un triángulo oblicuángulo de lados A, B, C, y recordemos que el opuesto de B es beta, el opuesto de C es gamma, el opuesto de A es alfa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, lo que pasa con los triángulos oblicuángulos es que cuando te dan, vamos a ver la metodología, ¿no? Cuando te dan información de un ángulo, por ejemplo, te dan lado, ángulo, lado, te dan ángulo, lado, ángulo, el ala, cualquiera de estos dos, o te dan información sobre, no sé, algo que conecte ángulos y lados, recordemos que podemos utilizar el criterio de que, el teorema de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre vale 180. Y entonces, con este teorema, pues entonces aplicar leyes de senos y encontrar los demás lados, ¿no? Pero ¿qué pasa con el siguiente caso? Imagínate que yo te doy un triángulo oblicuángulo, no es rectángulo, de lados A, B y C. Y te doy justamente el valor de A, B y C. ¿Cómo tú podrías conocer cuánto vale alfa, cuánto vale beta, cuánto vale ahí este es beta y este es gamma, ¿no? ¿Qué pasa si doy
Vamos a borrar este esquema dentro. ¿Qué pasa si doy A, B y C? ¿Qué pasa si te doy los lados? Es una gran pregunta, ¿no? O sea, la ley de cosenos te ayuda a resolver esto. Vamos a ver, justamente, no puedes tú aplicar en este tipo de triángulos donde te dan justamente los tres lados, no puedes tú aplicar la ley de senos. ¿Por qué? Bueno, porque la ley de senos cumple, pues que necesita de los ángulos, ¿no? Y si no tienes información de ninguno de los ángulos, entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Podemos encontrar información sobre los ángulos? Claro que sí. Esto viene dado por la ley de cosenos. Nos dice la ley de cosenos que a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos dos veces b por c por el coseno de alfa. Nos dice que b cuadrada es igual a cuadrada más c cuadrada menos dos veces ac por el coseno de beta. O que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada menos dos veces a por b por el coseno de gamma. Ay, como que se parece bastante un triángulo rectángulo esto, ¿no? Como que parece algo pitagórico aquí, pero con un factor de corrección que tiene que ver con el ángulo. Nota tú, a lo relaciona con los lados, puro lado, y algo que tiene que ver con el ángulo opuesto a B lo relaciona con los otros lados y con el coseno que tiene que ver con el ángulo opuesto a B, que es beta. Y a C lo relaciona con los dos otros lados y con el coseno del ángulo opuesto a él, que es gamma. Entonces, nota tú que la ley de cosenos te ayuda a conocer cualquiera de estos ángulos a partir de justamente estos lados. Siempre cuando tengas un triángulo, ¿no? Recordemos que esa era la cuestión uniforme, ¿no? Que tuvieras tú los tres lados del triángulo. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, nosotros vamos a prestar atención a lo siguiente. Entonces, siempre que ya te den dos lados y un ángulo, siempre que te den algo que ya tenga un ángulo, automáticamente aplicas tu ley de senos, ¿no? Ya, con la ley de senos se acabó todo. Pero, y aquí viene justamente la importancia aquí, que cuando te dan solo los lados y no te dan información del ángulo, entonces automáticamente tú lo que tienes que hacer es aplicar ley de cosenos. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a ver justamente, ya con eso, ya que tengas tú justamente, nada más la ley de coseno se aplica para obtener alguno de estos ángulos. Una vez que tú ya tengas alguno de estos tres, aplica ley de senos, que es más sencillo en lugar de estar trabajando con esto. ¿Cómo te lo memorizas? Bueno, una buena forma mnemotécnica es aprendértelo de una forma pitagórica, ¿no? Apréndete uno, nota que se van intercalando, ¿no? Apréndete uno. Entonces acuérdate, como si fuera un triángulo rectángulo, ¿no? De hipotenusa A y los otros catetos BC, ¿no? Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, pero como ya no estamos, son triángulos oblicuángulos, no rectángulos, tiene que haber un factor de corrección, que es dos veces B por C por el coseno del ángulo opuesto, ¿no? Con esto, con que te aprendes uno y nada más lo vas intercalando, B o C, depende del ángulo que te interese, ¿no? Entonces vamos a ver justamente el siguiente ejercicio, ¿no? Entonces, ejercicio. Determinar los ángulos del triángulo, vamos a poner así, triángulo ABC, ¿no? Entonces digamos que tiene este lado A que mide 9.5 metros, este lado B que mide 15.9 metros y este lado C que mide 21.1 metros, ¿no? Entonces tenemos ya un triángulo oblicuángulo, ¿no? Y nos dan los tres lados. No conocemos nada de la información acerca de los ángulos, ¿no? Entonces nos piden determinarlos, vamos a ver. Entonces, para ello vamos a ver lo siguiente. Entonces, vamos a ver no sé, vamos a aplicar cualquiera de ellas, ¿no? Y nada más con que obtengamos uno y aplicamos la ley de los cosenos, ¿no? Entonces, pues vamos con A, ¿no? Entonces, recordemos, A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos dos veces BC por el coseno de alfa, ¿no? ¿A quién queremos? A alfa, porque conocemos a B y a C. Entonces, pues despejamos a coseno de alfa, ¿no?
Estos los pasamos del otro lado y ¿qué nos queda, no? Nos queda que a cuadrada menos b cuadrada menos c cuadrada es igual a menos 2 veces bc entre el coseno de alfa, ¿no? Multipliquemos por menos uno y ¿qué hallamos? Multiplicando por menos uno ambos miembros, hallamos que b cuadrada más c cuadrada menos a cuadrada es igual a 2 veces bc coseno de alfa. Y ahora este 2 veces bc lo pasamos dividiendo. ¿Y qué nos queda? Coseno de alfa es igual a b cuadrada más c cuadrada menos a cuadrada entre 2 veces b por c. Y pues ya tomamos la función con esto, calculamos el coseno y de hecho podemos calcular ya el ángulo con el coseno inverso, ¿no? Coseno a la menos uno ¿de quién? Coseno a la menos uno de b cuadrada más c cuadrada menos a cuadrada entre 2 veces. Este es el ángulo que vamos a calcular, ¿no? De hecho, lo podemos meter directo a la calculadora así, ¿no? Pero lo voy a calcular así, ¿no? Entonces, esto sería 15.9 metros al cuadrado más, este, ah, ¿cuánto va a ser? 21.1 metros al cuadrado menos 9.5 metros al cuadrado entre 2 veces 15.9 por 21.1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto lo voy a meter a la calculadora. Vamos a poner, esto es 15.9 al cuadrado más 21.1 al cuadrado menos 9.5 al cuadrado, todo esto entre 2 veces por 15.9 por 21.1 y lo que me da el resultado es 0.9057 etc. Tomando el coseno inverso, entonces coseno inverso de justo esta respuesta, nos da que el ángulo es de 25.07 grados. Una vez que ya tenemos este ángulo, ya tenemos esta situación, entonces pues ya sabemos que este vale 25.07 y aplicamos ley de senos, ¿no? Entonces vamos a borrar. Ya que sabemos que el ángulo alfa es de 25.07, pues entonces vamos a calcular los otros. De hecho, nada más falta calcular uno por ley de senos y utilizamos el teorema de que la suma de los tres tiene que valer 180, ¿no? Entonces vamos a utilizar a b, ¿no? Entonces sabemos que b entre, o más bien vamos a utilizar al revés, seno de beta entre b tiene que ser igual a seno de alfa entre, entre alfa, ¿no? Digo, entre a, perdón. Despejemos a seno de b. Seno de b, seno de beta va a ser seno de alfa entre a por b. Y entonces beta pues va a ser seno a la menos 1 de seno de alfa entre a por b. Vamos a ver cuánto vale este valor. Primero voy a calcular este de acá arriba para que tengas algo equivalente con tu calculadora. Entonces vamos a ponerle seno de 25.07 y seno de la respuesta por 15.9 entre 9.5. Y este tiene un valor de 0.7091, algo parecido, 0.7, ¿no? Si tomamos el seno inverso de ese, nos da que este es un ángulo de 45.18 grados. Algo parecido te tiene que dar con tu calculadora, depende de los decimales que estés tomando. Y bueno, si ya sabemos que 25, ¿cuánto vale gamma? Gamma más alfa más beta, pues vale 180 grados, ¿no? Entonces, gamma vale 180 menos 45.18 grados menos 25.07 grados. Entonces, gamma vale 180 menos menos 25.07 vale 109.76. Entonces, este vale 109 grados. Claramente, ¿no? C es el más, este vale 45. Este como que es el lado más mamalón, nota, este súper grandísimo, entonces como que se estiran y estos dos tienen que hacer una gran apertura para poder juntarlos, ¿no? Entonces, bueno, así se resuelve este tipo de ejercicio. Vamos a ver algo de geometría analítica, ¿no? ¿Qué es la geometría analítica? Bueno, es el estudio justamente del plano, ¿no? Del plano XY. Es decir, nosotros vamos a tomar aquí un plano, vamos a tomar aquí, y vamos a tomar aquí que este sea nuestro eje X y este sea nuestro eje Y, y vamos nosotros a cada punto aquí, va a ser este punto, pues vamos a
justamente intersectar en donde corta X0 y en donde corta en Y0, y este va a ser el punto, este va a ser el punto X0, Y0. Siempre primero X y luego Y, ¿no? Entonces podemos ubicar a cualquier punto mediante sus coordenadas. Esto se le va a llamar coordenadas. Entonces, por último, antes de que deje tu tarea, vamos a ver el concepto de distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Entonces, imagínate que tú tienes dos puntos, ¿no? Ya que vamos a dibujar otro plano así, tú tienes tu plano XY, entonces acuérdate que esto va a ser muy importante, la geometría analítica, porque vamos a ver rectas, parábolas, etcétera, etcétera. Entonces, nota tú, ¿qué pasa si tú tienes un punto aquí, un punto P1 con coordenadas X1, Y1, y tú tienes aquí un punto 2 que, con coordenadas X2, Y2? ¿Cómo tú calculas cuánto vale la distancia entre estos dos puntos? Bueno, sucede que lo que podemos hacer es justamente hacer un teorema de Pitágoras. ¿Cómo? Nota tú, podemos calcular, podemos ver justamente, trazar aquí estas coordenadas. Este sería X2 y para acá sería Y2. Entonces, globalmente, y este hacer lo mismo, ¿no? Este sería Y1 y este sería X1, ¿no? Y preguntarnos cuánto vale este triángulo, de aquí a acá y de acá a acá. ¿Cómo podemos hacerle? Nota, es un triángulo rectángulo, entonces lo que nos interesaría sería esta hipotenusa. Si podemos calcular estos dos catetos, automáticamente, ah, caray, y no se parece justamente esto de los catetos de aquí a acá y de aquí a acá. Ah, caray, pues es la distancia que hay entre Y2 y Y1, ¿no? Es este recorrido y este recorrido entre X1 y X2, esos son los catetos. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Bueno, la distancia será X2 menos X1, ¿no? Claramente, siempre la distancia entre dos puntos en una recta se calcula como el valor absoluto de A menos B. Siempre, siempre, siempre. Entonces, podríamos decir que este triángulo rectángulo es de cateto X2 menos X1 y de cateto en altura Y2 menos Y1. Y nosotros queremos la hipotenusa, ¿no? Vamos a ponerle esta distancia L, ¿no? O vamos a ponerle D, ¿no? De distancia, porque justamente es lo que queremos. Entonces, por Pitágoras, D cuadrada, ¿quién sería? X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Tomando la raíz que hallamos, que D es la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Y justamente esta es la distancia entre dos puntos. Entonces, usualmente yo siempre recomiendo que tomes el punto, no importa, por ejemplo, siempre tomes el punto con coordenadas más grandes. Y aquí, bueno, esta es la deducción que hice de la distancia entre dos puntos, para que vieras que, bueno, sale con un teorema de Pitágoras, ¿no? Y que está esta fórmula, y si te acuerdas, pues ya la armamos, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos esto, no? Pues imagínate, si nosotros tenemos dos puntos, digamos, este es nuestro eje X, este es nuestro eje Y, y tenemos aquí que sea el punto, esto es 2, este es 3, vamos a ponerle 2, 2, ¿no? Y que este punto sea el 4, 5, entonces este punto sería el 2, 2, y este punto sería el 4, 5, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería nuestra distancia? Bueno, nuestra distancia sería justamente la raíz cuadrada de tomas primero en X, ¿no? Sería el primer punto en X menos el punto en X del segundo punto menos el punto, la coordenada X del primero al cuadrado, más justamente la coordenada en Y del segundo menos la coordenada en Y del primero al cuadrado. ¿Y qué te queda? Bueno, pues esto es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Y esto cuánto te vale? Esto es raíz de 4 más 9, pues esto es raíz de 13, ¿no? Y esto ya no tiene simplificación, que es aproximadamente raíz de 13 vale 3.6 aproximadamente, ¿no? 3.61. Y ahí está. Entonces, pues así se calcula justamente la ley de los cosenos y la distancia entre puntos. Entonces te podrían preguntar, ¿no? Oye, ¿cómo es calcular la distancia entre puntos? Bla, 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 bla. Bueno, pues se aplica esto, ¿no? Tarea, entonces, tarea.
Viene entonces la parte importante. Vamos nosotros a hacer tarea. Entonces, calcular, resolver lo siguiente, ¿no? Entonces, calcular los ángulos de, digamos, un triángulo oblicuángulo de medida 30, 40 y 50, ¿no? Claramente ninguno de estos, aquí lo podemos ver a ojo, ninguno de estos, vamos a poner metros, metros. Ninguno de aquí, por ejemplo, 50 claramente es menor que 40 más 30. 30 claramente es menor que 50 más 40. 40 claramente es menor que 30 más 50. Cumplen la desigualdad del triángulo a ojo. Y calcular la distancia de el punto uno que es vamos a ponerle 2 3 a el punto 2 que es 7 4 de P2 a P3, donde P3 va a ser menos 1,9 y de P1 a P3. Aquí te estoy dando P1, P2 y P3, ¿no? Calcula la distancia de P1 a P2, de P2 a P3 y de P1 a P3. Entonces, sería todo por hoy. Te deseo un excelente día. Cualquier duda, estoy para ti. Cambio y fuera.